nos presentan tres cosas de suma importancia. Nos muestra, yo quiero que usted por favor preste atención con sumo cuidado, y son tres evidencias, tres marcas, hermano, tres marcas de un corazón totalmente regenerado, de un corazón totalmente arrepentido. Tres cosas nos muestra aquí este pasaje de Lucas. En primer lugar, podemos ver que este hombre llegó a tener temor de Dios y temor de su juicio. Dice, ni aún tú temes a Dios, estando en la misma condición que nosotros. Ni aún tú, le dice, temes a Dios, estando en la misma condición. Él tuvo temor de Dios. Este hombre, hermano, siendo el más miserable y blasfemo, pasó de blasfemar, pasó de injuriar a Cristo a reprender a su compañero ladrón. Porque si usted nota algo, por ejemplo, Mateo 27:44 y Marcos 15:32, esas dos referencias, hermanos, nos hablan de que ambos malhechores crucificados juntos, los dos injuriaban y blasfemaban a Cristo al principio. Los dos. Mateo 27:44 y Marcos 15:32 nos muestra que ambos malhechores, los dos, injuriaron y blasfemaron a Cristo. Pero que vemos aquí, hermano, que este malhechor de repente quedó en silencio. Quedó totalmente en silencio, aunque su cuerpo en verdad estaba soportando el trauma de la agonía y del sufrimiento que conlleva la crucifixión. Su mente de una manera súbita se volvió nítida, clara como el cristal. Este hombre que vemos aquí estaba consternado. Este hombre estaba horrorizado por cómo maltrataban a Cristo. Estaba horrorizado, hermano. Por ello reprendió al otro ladrón diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en esta misma condición. Es decir, todavía miras en la condición en que tú estás y aún así no tienes temor. El Espíritu Santo, hermano, el Espíritu Santo en ese momento, de una manera súbita, soberana, lo había convencido a él de violar la ley de Dios. Por eso quedó en silencio. En ese momento este ladrón arrepentido comprendió el tormento que estaba soportando por romper la ley. Comprendió, hermanos, que el tormento que él estaba soportando por violar la ley, él lo comprendió, era insignificante comparado con lo que le podía esperar por su pecado por parte del juez divino. Él comprendió que el sufrimiento que estaba sufriendo en ese momento no era nada, nada con un sufrimiento en la eternidad de perdición. Él comprendió la verdadera salvación, amada iglesia. Escucha bien esto. La verdadera salvación no es librarse de la pobreza material. La verdadera salvación no es librarse de la baja autoestima. La verdadera salvación consiste en librarse de la ira, la justicia y el juicio de Dios. Esa es la verdadera salvación. En librarse de eso. Así que la segunda cosa que nosotros vemos, la primera dijimos, reconoció, tuvo temor de Dios. La segunda cosa que Lucas nos presenta de que este hombre fue transformado fue una convicción de su pecaminosidad. Una convicción de su pecaminosidad. La reprensión que el ladrón arrepentido le hizo al otro malhechor refleja, hermano, el reconocimiento de su propio pecado. Escúchelo decir, nosotros a la verdad juntamente
verdaderos. Él comprendió. Él se arrepintió. He aquí, amada iglesia, un ejemplo del verdadero convertido, que confiesa su culpa, que confiesa su miseria espiritual, que confiesa su absoluta bancarrota espiritual, que no tiene argumentos ante Dios, que justificarse, porque se da cuenta de que ha violado la ley de Dios. Reconoce que no tiene nada que ofrecerle a Dios, nada de que gloriarse ante Dios. Y él reconoce, sabe que necesita misericordia, que necesita la gracia de Dios para escapar del juicio y para ser perdonado. Porque él reconoce que es un pecador indigno, un mendigo avergonzado, que se conduele y se duele de sus transgresiones. Por eso, hermano, la última evidencia que Lucas nos presenta es su fe en Jesucristo y la convicción que él tenía, el malhechor, del carácter salvador de Jesús. Él le dijo, mas este, le dice a su compañero, hablando de Jesús, mas este ningún mal hizo. Estaba confesando, hermano, no solamente la inocencia de Cristo, de cualquier delito, sino también su pureza. Él no ha hecho nada malo. Él no hizo nada malo. Tú y yo sí. Tú y yo sí hicimos algo malo. Así que el hombre se dirigió directamente a Cristo como Salvador y lleno de humildad, lleno de arrepentimiento, le dice al Señor, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí. El malhechor arrepentido, hermano, él tuvo esa confianza de decirle eso a Cristo. ¿Saben por qué? Porque él lo escuchó. Él escuchó a Cristo decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que él dijo esas palabras, basó esas palabras en lo que Cristo había dicho. En esa confianza de que Jesús le perdonaría y le dio esperanzas. Si él perdonó a toda esa turba, si él perdonó a los verdugos romanos, si él perdonó a los líderes religiosos, yo creo que también puede perdonarme a mí. Acuérdate de mí, Señor. El hombre creyó, hermano, que Jesús era el Mesías de Israel. Este hombre reconoció que algún día el Mesías vendría, establecería su reino por toda una eternidad. ¿Y sabe por qué sabía este hombre malhechor? ¿Sabe por qué tenía esa convicción? ¿Sabe por qué, hermano? Porque nadie sobrevive a la crucifixión. Y él entendió que Jesús tendría que resucitar de los muertos para poder hacer eso. ¡Wow! ¡Qué fe de hombre, hermano! ¡Qué seguridad! Él comprendió que él era el Mesías y que para hacerlo tenía que levantarse de los muertos. Y la respuesta de Cristo al corazón contrito y humillado fue sorprendente. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esto nos habla, hermano, de una total reconciliación. Esto nos habla de que todos los pecados de este malhechor fueron borrados por la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Una total reconciliación. No vería simplemente a Jesús de lejos, no lo contemplaría de lejos como aquel hombre rico que estaba en tormento y miraba a Jesús allá en el paraíso junto a Lázaro. No, ese no sería el caso de él, sino que este malhechor estaría junto con Cristo. Oh, hermano, eso nos habla de una restauración seria, total y absoluta. En el mismo umbral de la muerte, aquel que se arrepiente de su pecado, hermano, alcanza la misericordia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Alcanza la misericordia de Dios.